Quinta clase de la parte de cladismo. En esta presentación vamos a ver por qué se usa la parsimonia para elegir al mejor cladograma. Antes de ver por qué la parsimonia es lo chido para elegir entre cladogramas, vamos a ver qué son las hipótesis ad hoc. Estas hipótesis son explicaciones que se necesitan para que nuestra hipótesis principal se mantenga. Es muy común usar hipótesis ad hoc para la existencia de fantasmas o de extraterrestres. Por ejemplo, si yo les digo que tienen un fantasma al lado, pero me dicen por qué no lo siento, les explico o les doy una hipótesis ad hoc, es de que no está hecho de materia. Ok, entonces ¿por qué los extraterrestres no nos han visitado, por ejemplo? Pues porque tenemos una capacidad intelectual muy inferior y no les interesa. Esa es una hipótesis extra. Entonces, cualquier pregunta que me digan o que me hagan para refutar una idea, yo les respondo con otra explicación adicional que para mantener mi idea original. Los extraterrestres no nos visitan porque no los podemos percibir, porque están hechos de otra sustancia. Una de estas hipótesis ad hoc, que yo considero una hipótesis ad hoc, es la materia oscura y la energía oscura. Dicen, no se puede detectar, pero está ahí. Eso a mí, yo no sé de física, quizá estoy diciendo tonterías en YouTube, pero a mí se me hace como una explicación extra para mantener la hipótesis de la relatividad, cuando en realidad está refutada. Es decir, si los cálculos no están saliendo y tienes que inventar algo que no estás viendo, que no se puede percibir, pero que tiene que estar ahí para que tus cálculos funcionen, eso se me hace una hipótesis ad hoc. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con sistemática? Las homoplasias son hipótesis ad hoc. Las sinapomorfías yo las explico por ancestría común. Y en un cladograma perfecto, todos mis caracteres resultarían ser sinapomorfías. Si tengo homoplasias, tengo que inventarme una historia extra, decir, esto está en dos taxones distintos porque surgió independientemente. Esa es una hipótesis ad hoc y lo hago para mantener mi hipótesis del cladograma. Entre menos de esas hipótesis necesite, es mejor. Ahora, yo no estoy diciendo que la homoplasia sea rara, sino simplemente que mi hipótesis, es decir, mi cladograma, es mejor, tiene más poder de explicación y es más predictivo entre menos homoplasia tenga. La homoplasia es similitud que no estaría explicada por ancestría, sino por cualquier otra historia que me invente. En estos dos cladogramas de la imagen, el cladograma de la derecha me agrupa a los humanos y los changos y a las arañas con los alacranes. Eso, muchos caracteres los puedo explicar por ancestría común. Tienen 8 patas los de la izquierda, las arañas y los alacranes, porque el ancestro tenía 8 patas. En el cladograma de la izquierda, agrupo al humano con el alacrán y al chango con la araña. Ahí tendría que decir, ¿por qué las arañas tienen 8 patas y los alacranes también tienen 8 patas si el ancestro común no las tenía? Entonces tengo que inventarme que surgió independientemente las 8 patas en alacranes y las 8 patas en arañas. Y así con casi todos los caracteres. Entonces, mi hipótesis de la derecha es más parsimoniosa que la hipótesis de la izquierda. Además, la hipótesis de la derecha hace más predicciones. Puedo predecir que los humanos y los changos van a tener más características similares y van a tener otras características que a lo mejor yo no estoy viendo, pero que van a compartir porque tenían un ancestro común. Eso no lo puedo hacer con la hipótesis de la izquierda. Yo no puedo predecir qué otras características van a tener en común los humanos y los alacranes porque no se parecen en nada absolutamente. Entonces, la parsimonia se utiliza para reducir la cantidad de hipótesis extras, hipótesis ad hoc que no son buenas en mis cladogramas. Algo importante de señalar es que hay varios tipos de parsimonia. Podemos tener una parsimonia ontológica, es decir, las cosas que son, la realidad.
y decir la evolución es parsimoniosa. Eso sería tomar a la parsimonia como una verdad. Pero eso no es lo que hace el cladismo. El cladismo no dice que la evolución sea simple o que las cosas solo evolucionan una vez porque así es la realidad, así es la naturaleza. La parsimonia que usa el cladismo es la parsimonia epistemológica, cómo llegamos al conocimiento. Y en este caso, la parsimonia dice, la mejor hipótesis es la más simple. ¿Por qué? Porque tiene más poder predictivo. Si tenemos las dos hipótesis del ejemplo de la diapositiva anterior, changos con humanos o changos con arañas, ambas hipótesis son posibles. Yo no voy a elegir la de la derecha porque decir así es la realidad. Pero si yo no sé cuál sea la realidad, yo no puedo viajar en el tiempo para ver cómo fue la evolución. Y ante la misma evidencia, elijo la más simple como criterio de desempate, porque es una herramienta metodológica usar parsimonia para elegir entre dos hipótesis. Eso no implica que esté diciendo que la realidad es así, sino simplemente es como yo voy a elegir entre dos hipótesis. Para que la parsimonia funcione como una herramienta metodológica para elegir entre hipótesis filogenéticas o entre cladogramas, tienen que cumplirse tres condiciones. Primero, que haya una sola filogenia. Acuérdense que esta era una suposición del cladismo. La vida surgió una vez y solamente hay un árbol y tenemos todos los seres vivos un ancestro en común. Esto se tenemos que suponer, no sabemos si en realidad es así, pero vamos a suponer que es cierto, para que funcione utilizar parsimonia. Otro es de que hay evolución, hay descendencia con modificación. Si no existe la evolución, si los organismos se crearon en 7 días o se crearon de otra forma, entonces no tendríamos sentido decir que el menor número de pasos es mejor a mayor número de pasos, porque no existen esos pasos. Simplemente se crearon las cosas y ya. Y la tercera suposición es de que la vida se puede representar de forma jerárquica, se puede ordenar de forma jerárquica. Y esta es una suposición de todos los métodos y todas las clasificaciones antes de la evolución. Necesitamos que haya grupos grandes y que dentro de esos grupos grandes haya grupos más pequeños y así. Si se cumplen estas tres suposiciones, entonces podemos usar parsimonia para elegir entre filogenias. ¿Por qué se perdería la jerarquía en las clasificaciones? Bueno, uno sería que hubiera realmente diferentes orígenes de la vida y que hubiera varios árboles de la vida, no solo uno. Por ejemplo, si las arañas pertenecen a uno de sus orígenes y los alacranes pertenecen a otro, en realidad las similitudes entre estas dos serían convergencias. Y no sería correcto unirlos como grupos relacionados o grupos hermanos por sus similitudes porque realmente evolucionaron independientemente. Cada una tendría que estar en cladogramas totalmente independientes. Otra razón es si hay hibridación entre grupos. Por ejemplo, ya tenemos una jerarquía donde tenemos grupos grandes y dentro de esos grupos tenemos grupos más pequeños y así nos vamos haciendo de grupos cada vez más pequeños, ¿no? Las familias se agrupan en géneros y los géneros en especies, etc. Pero si hay alguno de esos grupos que se mezcla con los de otro grupo, que ya estaban separados, como es en la figura de los círculos, entonces ese grupo verde está rompiendo la jerarquía, está pasándose de un grupo a otro. Habíamos mencionado en la parte 2 de esta serie, en la de interpretación de cladogramas, que el cladograma puede verse como las relaciones filogenéticas. Pero esto es si asumimos que hay evolución, que hay ancestría común, y esa similitud entre dos taxones, la presencia de apomorfías y sin apomorfías, se explica por la ancestría común, y entonces decimos estos dos taxones están más relacionados entre sí, tienen un ancestro común, los nodos son eventos de especiación. Pero eso solamente si asumimos que hay ancestría común y evolución. Si mañana bajara Jesús, bueno, o subiera, no sé si esté arriba o abajo, o los extraterrestres nos explicaran otra idea sin ancestría común, ya no serviría de nada lo que estamos haciendo, todos nuestros cladogramas los tiraríamos a la basura. Bueno, los cladistas de patrón dicen que eso no es necesario,
que el cladismo lo único que necesita para poder hacerse es que haya una jerarquía, que se puedan ver o distinguir grupos dentro de grupos dentro de grupos. La evolución no es necesaria para hacer cladismo. ¿Por qué? También habíamos visto que los cladogramas solo son cómo se distribuyen los caracteres. La explicación de esos caracteres, la explicación de la similitud, puedes cambiar, pero los caracteres van a quedarse y los puedes seguir acomodando en los taxones. Entonces, los cladistas de patrón dicen, la evolución no es una suposición del cladismo, solamente se necesita tener un acomodo jerárquico. Hasta ahora no hemos hablado de Hennig, que se supone que es el fundador de la sistemática. Bueno, no se supone, es el fundador de la sistemática filogenética. Él da este método que estamos usando. ¿Cuáles son las ideas de Hennig o qué es lo que aporta Hennig? Primero pone la argumentación de Hennig, que es todos los organismos ocupan una ubicación, una posición en el árbol, entonces hay una filogenia real, si solamente hay un origen. Y el otro es el principio de Hennig, que es, sin evidencia contraria, la similitud representa homología, queriendo decir homología como lo que conocemos como homogénea. Es decir, que dos cosas se parezcan es porque tuvieron un ancestro común. Ese es el principio de Hennig. Tienes que probar que eso es falso. La hipótesis es de que hay ancestros comunes y eso es lo que genera la similitud entre dos taxones. Lo más relevante de Hennig es de que las sinapomorfías son cómo se forman los grupos. Las sinapomorfías son la evidencia de ancestría común y solamente las sinapomorfías puede formar grupos monofiléticos y los grupos que nos sirven para clasificar. Recuerden que los evolucionistas dicen que también se pueden usar plesiomorfías para formar grupos. Entonces, lo que viene a revolucionar Hennig es dar el método de cómo hacer cladogramas a partir de sinapomorfías. En este video no definimos tantos términos ni vimos métodos, fue como más etéreo, fue más ideas. Lo importante que entiendan de este video es, primero, ¿por qué al usar parsimonia no se está suponiendo que la realidad es simple? Entender a la parsimonia solamente como una herramienta metodológica. Y el otro es, ¿cuáles son las ideas del cladismo de patrón? Es decir, que el cladismo en realidad no necesita de la evolución, simplemente son patrones de caracteres lo que estamos representando, no ancestría común.